En este video les hablaré sobre la colonialidad del poder, eurocentrismo, América Latina de Aníbal Quijano. Aníbal Quijano, reconocido sociólogo peruano por su trabajo sobre la colonialidad del poder, sus ideas han tenido un gran impacto en el pensamiento crítico latinoamericano y global. Argumentó que la idea de raza fue una invención colonial utilizada para justificar la dominación y que sigue siendo un principio organizador de la sociedad. El artículo Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina es un escrito de Aníbal Quijano publicado en el año 2000. En este artículo Quijano explora la noción de colonialidad del poder y sus efectos en la producción del conocimiento, representando una crítica profunda a la forma en que el poder se ha estructurado a nivel global desde la época colonial y cómo esas estructuras persisten en la actualidad. Hablaremos de una de las formas, la colonialidad del poder. Quijano comenta que el colonialismo europeo no solo implicó la dominación política y económica de territorios, sino que también estableció un patrón de poder que se arraigó profundamente en la sociedad global. Este patrón se basa en la clasificación racial de la población mundial, donde el europeo se coloca en la cúspide de la jerarquía y lo no europeo se subordina. Hay dos ejes fundamentales para poder entender la colonialidad del poder. Primero, la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza. La raza es un concepto que tiene origen colonial. Fue una forma de clasificar a las personas para justificar la dominación y explotación de los pueblos no europeos. Esto se manifiesta en diversas formas de discriminación, racismo y desigualdad que continúa vigente en la actualidad. Este eje nos habla de cómo la idea de raza, algo creado en la colonia, sigue siendo un eje de poder y de dominación hoy en día. Segundo, la articulación de la forma de producción en torno al capital y al mercado mundial. Todas las formas de explotación y de trabajo conocidas fueron articuladas en medio del capital y del mercado mundial. Esta articulación simultánea de diferentes formas de trabajo es una característica central del capitalismo mundial. Como el capitalismo se desarrolló a partir de la explotación colonial y cómo las relaciones de producción se organizaron en función del mercado mundial, el elemento raza y las formas de trabajo crearon estructuras asociadas porque cada raza tiene un lugar en la producción. Por ejemplo, algunos producían unas cosas y otros producían otras, creando así una división racial del trabajo. Otra forma es el eurocentrismo. Quijano comenta que es una manera de interpretar las experiencias históricas de las sociedades no europeas. Esta interpretación se convierte en un modelo universal de interpretación. El autor lo define como una forma de conocimiento que surge en la Europa occidental a mediados del siglo XVII, coincidiendo con la Ilustración. Esta perspectiva se caracteriza por considerar a Europa como el centro de la historia y la civilización, y por universalizar sus valores y experiencias. Quijano señala que esta visión no se ajusta a la realidad latinoamericana. Critica al eurocentrismo por su tendencia a universalizar la experiencia europea y por su incapacidad para comprender la complejidad y los fenómenos de las relaciones de poder en un mundo colonial. Por último está la forma de América Latina. América hace muchos años fue como el escenario principal donde se montó una obra de teatro que cambió el mundo, llamado capitalismo. Según Quijano, América no fue solo el lugar que descubrieron los europeos, fue el lugar donde se construyó el sistema que domina hoy al mundo. Argumenta que la constitución histórica de América es el suceso que permitió la emergencia del patrón de poder mundial capitalista. Este proceso implicó la imposición de un nuevo orden social, político, económico y cultural, basado en la dominación de los pueblos originarios y la introducción de la esclavitud africana. Los europeos llegaron y organizaron todo de una manera muy particular. Pusieron algunas personas, los europeos blancos, en la cima y otras, los indígenas y los africanos esclavizados, abajo. América fue clave para que naciera el capitalismo mundial, y ese sistema se construyó sobre la idea de que algunas personas son superiores a otras. Europa, además de controlar tierras y riquezas,
también quería controlar lo que la gente pensaba y cómo veía el mundo. Y en su afán de conseguir sus propósitos, hicieron varias formas, hicieron varias cosas para que en su momento los colonizados pudieran pensar igual que ellos. Lo primero fue que se apropiaron de ideas y descubrimientos. Si los pueblos colonizados si los pueblos colonizados tenían algún conocimiento útil para el desarrollo del capitalismo, como fueron técnicas agrícolas, matemáticas o medicina, los europeos se apropiaron y lo hacían pasar por suyo. Otro fue que destruyeron la cultura y el conocimiento de los colonizados. Prohibieron sus religiones y destruyeron sus templos. Querían borrar todo rastro de identidad y obligarlos a pensar como ellos. También les impusieron su cultura y su forma de pensar. Obligaron a los colonizados a aprender el idioma, las costumbres y las historias europeas. Les hicieron creer que la cultura europea era la única válida y que la suya no valía nada. Crearon la idea de que eran superiores. Inventaron la idea de que los europeos eran naturalmente superiores a los demás y que por eso no tenían derecho a dominarlos. A esto se les llamó etnocentrismo, que es el creer que tu cultura es mejor y que las demás son inferiores. Por último, se proclamaron los creadores de la modernidad. Dijeron que Europa era la cuna de la civilización y que todo lo bueno y moderno había surgido de allí. Eso les daba una excusa a ellos para imponer su dominio sobre el resto del mundo. Con esa creencia de que eran inferiores y que la única forma de progresar era imitándolos a ellos, eso es algo, y este pensamiento se lleva hoy en día, porque tiene consecuencias de que se haya vivido en el tiempo de la colonialidad. Eso es un patrón global que combina la dominación racial con la explotación capitalista y tiene sus raíces en la historia colonial de América. Aún sigue influyendo en las dinámicas globales, combinando la dominación racial con la explotación capitalista y cómo el eurocentrismo perpetúa esa situación al distorsionar la comprensión de la historia y la realidad de América Latina. Quijano en su artículo nos invita a una profunda reflexión sobre cómo el pasado colonial sigue moldeando nuestros presentes. Nos ayuda o nos guía a descolonizar nuestras mentes, nuestras instituciones y nuestras sociedades, a comprender nuestro pasado, a cuestionar nuestras creencias y a trabajar por un futuro más justo y equitativo. Quijano es un pensador influyente que nos ayuda a comprender cómo el pasado colonial sigue afectando nuestro presente. Muchas gracias.